Hola, estamos contentos de una vez más estar aquí en el estudio, estar una vez más am, juntos para poder compartir un poco de palabra y queremos desearles un feliz año. No los miramos desde Feliz el año Navidad. pasado. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se No, llama? sí, feliz Navidad. Teníamos un episodio en diciembre, ¿no? Sí, sí, feliz año nuevo. Esperemos que todos Feliz estén bien. cumpleaños. ¿Cómo se llama? Que todos estén bien y que todos estén bendecidos. Estamos a la expectativa de que este va a ser un buen año. Dios va a hacer cosas en todos nosotros y lo esperamos en nombre de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando sobre esta nueva serie que se llama Comunión con Dios. Y hoy en específico estaremos hablando sobre la comunión constante. Ujú. La comunión constante con Dios y cómo es de que podemos llevarla a cabo. Hola a todos, bienvenidos a Novus, un podcast destinado con el propósito de renovar las mentes en Cristo. Con ustedes, Justin Zamora y su servidor, Adán González. Pues bueno, como lo dijimos en la introducción, hoy vamos a estar hablando hoy empezamos sobre nuestra nueva serie que es sobre nuestra comunión con Dios, que es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como cristianos, el tener comunión con Dios, que es lo que va a determinar cómo, cómo nuestra transformación se lleva a cabo. Porque cuando Ujú. venimos al Señor, pues algunos de nosotros experimentamos la transformación instantánea y hay otros en las que se lleva tiempo, pero sea una o de la otra manera necesitamos comunicación con Dios. Y estábamos platicando Justin y yo sobre la importancia de la comunicación y cómo son los métodos de comunicarnos con Dios. Estamos hablando sobre la oración. Estábamos hablando sobre la oración de que cómo tenemos nuestra comunión con Dios por medio de la oración y a veces como cristianos, como cristianos o no creyentes, pensamos de que es algo religioso. Ujú. Lo miramos como siempre que tiene que estar formalmente. Siempre tiene que estar en una iglesia. Uh-huh. Cuando la oración pasa en una iglesia o nomás pasa En el um, altar. en un altar o en la noche, nomás solo en la noche o O en la mañana. solo en la mañana. Pero aquí queremos quebrar esas mentalidades porque en realidad es tener una comunión con Dios constantemente, es en todo tiempo. Uh-huh. Y es algo que tenemos que cambiar nuestra mente o manera de pensar, que hay veces que sí vamos a tener formalmente las oraciones, right? Que nos ponemos en nuestras rodillas o estamos en la iglesia, en el altar o en nuestra casa. Pero hay tiempos Sí, informales. informales que tenemos o sugeremos Uh-huh. que en esos tiempos ponte a orar. Sí. No, y cuando estamos diciendo ponte a orar, no estamos hablando ponte de rodillas ahí en ese momento. Sí. Estás en la tienda y ponte de rodillas y te pones a orar. No. La cosa maravillosa es que Dios es un Dios todopoderoso. Él puede hacer lo que quiere. He can do anything. Puede hacer todo. Uh-huh. Puede oír tus
ah, Pensamientos. pensamientos. Él puede oír tus pensamientos, es el único que puede hacer eso, nadie más. Dios puede oír tus pensamientos. So, en esos tiempos que es un simplemente nomás decirle, Dios, así estoy sintiendo, así, o no me gusta cómo esta persona me trató, pero en nuestra mente, en ese momento, no sé si te ha pasado, si siempre me pasa a mí cuando voy a tener una junta con alguien para hablar por lo que sea, si voy a hablar con la directora de mi escuela, ah, siempre me trato de preparar, ok, voy a hablar de eso, de esto, de esto, de esto, de esto. Y pues, porque como no la veo constantemente, Ujú. se acoluma, Acumula, sí. acumula cosas que tengo que hablar. Ujú. So, siempre pasa y no falta que cuando estoy ahí hablando me olvido de preguntar algo o Sí. hablar de algo porque ya se acumuló bastante, Demasiado. demasiado. So, siempre practicar eso de cuando pasa en el momento, ponte a hablar con Dios. Sí. Sí. La definición de comunión. Sí, la definición es el compartir o intercambiar pensamientos o sentimientos íntimos, especialmente el intercambio sucede en lo mental y en lo mental, en lo mental y espiritual. Sí, y es algo que es, el el íntimo, Ujú. en pensamientos íntimos. Son los pensamientos en tu mente, en tu corazón, que nadie más puede oír esos pensamientos, pero Dios lo compartimos con Dios, right? Sí. Te haces una conexión con Dios porque compartes, no, Ujú. compartes a Dios esos pensamientos o esos sentimientos. Sí. Nadie más puede uh, oír o puede sentir esos sentimientos o esos pensamientos, pero lo confesamos ante Dios. Sí. Esa es la comunión que estamos, constante comunión con Dios, nos lleva a tener una relación íntima con Sí. Dios. Y usualmente los pensamientos más íntimos, Justin, son los pensamientos que ya sea que nos sentimos avergonzados, o sea, cosas de nosotros de los que nos sentimos avergonzados, o cosas de que a veces nos exponen, nos hacen vulnerables. Uh-huh. Esas son usualmente las cosas que no compartimos, que es lo más, Sí. solamente las personas más importantes o las personas con las que mejor te llevas, que más confianza le tienen, como dijo Chabelo. A lo mejor, a lo mejor al que se lo cuentas al que más confianza le tienes. ¿Y cómo se llama? Y, y eso es el tipo de pensamiento. Y ese es el tipo de cosas que Dios nos ayuda. Porque son... A veces podemos asistir a un psicólogo o lo que sea y expresarle que tal, tal y tal. Pero nosotros ahora que estamos en Cristo, ahora lo tenemos a Él para compartir. Ya no necesitamos mantenerlos a su... ¿cómo se llama? No necesitamos... No... ¿qué acabo de decirlo? No es necesario tenerlos ya oprimidos, esos pensamientos que nos Uh-huh. hacen sentir de esta manera, que esto, que lo otro. Dios no se va a asustar con lo que nosotros le digamos. Como en ocasión, ahorita vamos hace rato hablando de que hay ocasiones en las que nos sentimos frustrados y pensamos como que, no debo de sentirme así. O sea, ¿por qué no? Somos humanos. Uh-huh. No porque ahora conocemos a Cristo o empezamos a querer vivir como Él, vamos a dejar de ser humanos y ahora somos unos seres divinos que volamos
Y no, seguimos siendo la misma persona, pero ahora la diferencia es de que tenemos a Cristo con nosotros. Sí. Entonces, vamos a seguir vamos a seguir sintiéndonos frustrados y vamos a seguir sintiéndonos preocupados, vamos a seguir, pero dice el Señor que traigamos todas nuestras frustraciones a Él. Sí. ¿Por qué? Porque ahora tienen solución. No es de que, ¿cómo te puedo decir, Justin? Es como de que, no es que no vamos a tener cargas, sino de que ahora tenemos quien nos ayude con esa carga. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? No es de que ahora no vamos a tener frustraciones, sino de que ahora tenemos quien nos ayuda con esa frustración. Uh-huh. No es de que vamos a dejar de sentirnos enojados por cierta cosa, sino de que va a haber alguien que nos va a ayudar con ese enojo Sí. y a no cometer algo que nos va a afectar para mal. ¿Sí me entiendes? Entonces, esos como le dices tú, esas son oportunidades, esas oraciones, como tú lo mencionaste, esas oraciones informales son las oportunidades para nosotros, exponer eso a Dios. ¿Sabes qué? Como ¿cómo se llama? El ejemplo que diste de la señora del carrito. ¡Pum! Te pega una señora con un carrito en el supermercado y es como de que tenemos dos opciones. Como de que chocarla de regreso tú a la señora. O si nos enojó, es como de que, Señor, ayúdame. Y te vas a sentir enojado, te va a molestar, vas a querer reclamar, pero es momento. Y eso es un ejemplo muy simple, pero sucede y marca la diferencia. Marca la diferencia porque esos son momentos de que no todos conocen de nosotros. Esas son cosas que nada más están dentro de nosotros, que nada más nosotros sabemos. Uh-huh. Entonces, ese tipo de comunicación es el que nos va a ayudar, una, a ser transformados, y otra es a poder tener esa cercanía con Dios. Uh-huh. Porque es una de las cosas más importantes que debemos de ver en nuestro caminar con Cristo. Que nuestra relación con Dios no va a crecer nada más yendo a la iglesia. Uh-huh. Hay que dejar de pensar eso, de que, porque voy a la iglesia, soy cristiano, es todo lo que tengo que hacer. O voy a la iglesia y por eso soy salvo. Sí. Uy. Cuidado. Sí, estamos exponiéndonos a... Sí, si no, recordemos que lo que nos mantiene, lo que nos hace pecar es la lejanía de Dios. Estar lejos de Dios. Uh-huh. Y el pecado es el que nos expone a terminar en... Se va a escuchar un poco drástico ahora, pero a terminar por el mal camino y podemos perder nuestra salvación. Sí, se puede. Muerte. Sí, recordemos que la paga del pecado es muerte. Uh-huh. La paga del pecado es muerte. Entonces, si no nos cuidamos de aniquilar ese pecado en nosotros, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, va a querer regresar. Y si no nos mantenemos cerca de Dios, podemos volver a caer. Entonces no es nada más de que aceptamos, somos cristianos, soy salvo para siempre. Tengamos cuidado, como dijo Pablo, cómo descuidar una salvación tan preciosa. Uh-huh. ¿Cómo es de que podamos no descuidar esta salvación? Sí, me encanta el pasaje que estabas leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. 5:17. Y voy a hablar sobre esto. Se habla sobre Pablo exhortando a los hermanos que son, les da unos ejemplos de ahora que conocemos a Cristo en cómo vivir. Estos no son fundamentos para una nueva doctrina ni nada, sino nada más son ejemplos. Uh-huh. Unos ejemplos que da, voy a leer desde el 12, y él da unos puntos para poderlos llevar a cabo, para poder triunfar en nuestra vida cristiana. Y quiero hablar sobre uno de ellos. Dice en el 12,
1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos. Y el 17 dice: orad sin cesar. 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el que quería enfatizar era el de orar sin cesar. Ujú. ¿Por qué? Porque el estar gozosos es un esfuerzo que viene de nosotros. Y el dar gracias en todo también es un esfuerzo de nosotros. Pero el orar sin cesar es esa interacción con Dios. ¿Sí me entiendes? Es esa parte donde nosotros nos mantenemos cerca de Dios y tenemos esa comunicación para poder recibir. Ujú. ¿Sí me entiendes? Para poder recibir, para poder nosotros obtener algo de Él. ¿Sí me entiendes? Como de que si llegamos a sentirnos frustrados, oremos. Sí. A mí, Es orar sin cesar, right? Like, no pares de orar en cualquier situación que estés, si es bueno o es malo, dar gracias a Dios, you know. Orar a Dios es tiempo de orar, you know. Siempre es tiempo de estar orando, estar en comunicación con Dios. You know, a veces en momentos nos sentimos que no puedo, o te sientes avergonzado para venir ante Dios, o por cualquier cosa, porque los errores, pero quiero leer este versículo, Hebreos 4:16. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Esa es la traducción en lenguaje actual. También en Reina Valera acerquémonos. Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre tenemos que tener eso en mente, que Dios no va a venir con la maleta, right? Like the judge. What is it called? ¿Cómo se llama? El mazo. El mazo. Sí. Como del juez. No va a ir pues al infierno. No. Sí. Bueno, quise decir, no. Dije sí, pero cuando venimos ante Dios, Dios es un Dios misericordioso, y con la sangre de Cristo tenemos perdón. Siempre hay que tener con confianza. Habla con Dios. Si has cometido errores, si has cometido, pecado o lo que sea, habla con Dios. Dile cómo te sientes. Dile tus pensamientos, tus sentimientos. Confiésalo ante Dios, y Dios te va a ayudar. Te va a dar gracia para el oportuno socorro. Él te va a dar, para ayuda. Sí, una de las señales de que tenemos, de que aún tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, es el simple hecho de que estamos vivos. ¿Sí me entiendes? El pensar a veces como de que no, es que no creo que tenga solución. No, sí tiene solución. Mientras estemos vivos tiene solución. Amén. Cuando ya partimos de este mundo es como de que ahora sí, ¡pum! No hay nada que hacerse. Amén.
¿Sí me entiendes? Es de que podemos ser de lo peor, podemos ser lo más vil, pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y eso es lo maravilloso de Dios, Sí. de que Él nos da la oportunidad a todos y a veces pensamos, ¿no? De que si sucede esto y persona hace esto y lo esto y esto otro y ahora se convirtió al Señor y es como de que a veces juzgamos eso, pero eso es lo maravilloso de Dios, de que Él perdona Amén. y Él perdona y no Por la importa, sangre de Cristo. sí, Esa sangre de Cristo. sí, y no importa a veces nosotros queremos calcular el perdón de Dios por medio del pecado de que se cometió, pero si nosotros, vamos a decir, si hay alguien que mató a una persona y hay alguien que simplemente ha decidido, no sé, robar deliberadamente, con conocimiento, y ninguno de los dos se arrepienten, los dos van para el mismo lugar. Sí. ¿Sí me entiendes? Siempre uso este ejemplo. A veces pensamos, nada, Dios no me puede ayudar o no me puede usar o no quiere hablar conmigo, no quiere tener relación conmigo porque he hecho Mal. he pecado muy, muy mal. He matado a alguien o he robado tanto o hecho lo que sea. Y siempre me voy a este ejemplo, like Moisés. Si conocen la historia de Moisés, Moisés era el que siempre miramos la película que él liberó. El pueblo que abrió el mar. Él estaba frente el pueblo de Israel y los sacó de Egipto y todo eso y con el faraón o Faraón. Sí. Y todo eso que abrió el mar. Bueno, Dios lo abrió, pero usó a Moisés. Pero siempre pensamos, pues este hombre Moisés era un hombre santo y perfecto para que Dios lo usara. Pero no, él mató gente, él negó a Dios por años, se fue... Me da risa porque se cuenta, hay una parte en las escrituras donde habla de que él se enojó por lo que estaban haciendo y quebró los tablones de la ley. O sea, también era de mecha corta. Sí, sí. Él tuvo sus faltas o errores, pero Dios lo usó grandemente. El rey David hizo bastantes errores, pero Dios vio el corazón de David y como era el humilde y su corazón estaba atrás del corazón de Dios. Siempre que pienso en esto es que Dios no está mirando a tus faltas o tus errores. Él mire más allá. Nosotros nos enfocamos siempre en nuestros errores o lo que hemos hecho. Pero Dios mire el big picture. Sí, mira. Bueno, en inglés dice, like the big picture, pero en español no creo que haya una expresión, el pero foto grande. Sí, pues sí, es de cuenta. Ve lo que viene siendo la perspectiva total. No es como de que se enfoca en la situación, sino de que él mira la perspectiva total, todo lo que va a suceder. O sea, el ¿cómo se llama? El propósito de lo que se va a hacer. Sí. ¿Sí me entiendes? Es como de que en ocasiones te digo porque pues me ha sucedido en el trabajo que tenemos que hacer tenemos un cierto trabajo, ¿verdad? Y algo sale mal. Y es como de que, ok, voy a buscar una alternativa, o voy a hacer esto y esto otro. Y es como de que, porque nosotros no sabemos cómo va a suceder, pero Dios nos conoce, ¿se me entiende? Él sabe cómo somos. Ajá.
Él sabe cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestras debilidades. Y aún así Él es como de que Él quiere estar con nosotros. ¿Sí me entiendes? No... La razón por la que Jesús murió en la cruz es por eso. Porque nosotros somos imperfectos. Sí. ¿Sí me entiendes? Como Él lo dijo, Jesús mismo lo dijo. O sea, el que está sano no necesita doctor. Y es como diciéndolo, o sea, yo vengo a esos que necesitan. Por eso dio su vida para nosotros poder recibir perdón. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Sí. Estaba ese pecado en nosotros. Dios lo sabía, por eso mandó a su hijo. Sí. ¿Sí me entiendes? Y es lo hermoso porque Dios mandó a su hijo para que nosotros podamos tener a una nueva oportunidad. Una relación con Dios. Es lo hermoso. Tenemos a Jesús como Él tomó nuestro lugar en la cruz y por todos nuestros pecados. Tenemos perdón de nuestros pecados y podemos tener una relación con Dios. No tenemos que ir ante un pastor, un priest, un sacerdote. Un sacerdote a confesar o no. Tenemos acceso directo a Dios, acceso directo a tener una relación con Dios mismo. Sí, y me gusta cómo lo describes porque aún no es ustedes saben que nuestra meta nunca ha sido como de que ¿cómo se llama? Criticar otras denominaciones o lo que sea, ni ahorita porque lo que decimos de que no es necesario entrar a ir a un sacerdote, estamos hablando sobre el catolicismo, sino de que aún entre nosotros no necesitamos nosotros ir ante el pastor y el pastor que haga todo por nosotros. No, nosotros tenemos acceso. Amén. ¿Sí me entiendes? No necesitamos esperarnos a que, no, pues sabes que este hermano es el que me está ayudando a caminar con Dios, tal y tal. Me tengo que esperar a él para... No. Tenemos el acceso directo. Sí. Cada uno de nosotros tenemos el acceso directo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Sí. Y no estamos limitados. Eso es lo maravilloso de que no estamos limitados. De que hay cosas en que no es necesario el tener que esperarnos. Sí, ¿Sí me entiendes? Y quiero clarificar esto que estamos diciendo. No necesitamos un pastor, un sacerdote a ir delante de Dios. No es decir que ellos, los pastores, no son necesitados. Sí, son necesitados. Sí, vete a la iglesia. Sí, vete a la oración. Vete a los estudios bíblicos. Eso sí es necesario. Sí. Es necesario que nosotros congreguemos con otros creyentes. Pero estamos hablando de la comunicación con Dios. Sí. Tenemos acceso directamente a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús. Tenemos acceso directo a Dios, y en ese momentos que estamos pasando, si son buenos, como dijimos anterior, que si alguien te pega o alguien te hace algo malo y tienes esos sentimientos, esos pensamientos malos, confiésalo a Dios en ese momento que lo estás pasando. El Espíritu Santo te va a dar esa convicción.
convicción o recordatorios, Ujú, hey, habla con Dios, hey, habla con Dios. Y ujú. si no tienes esos pensamientos, pide a Dios, Dios, dame la sensibilidad al Espíritu Santo, a la convicción del Espíritu Santo o al el Espíritu Santo, like, y él sí te va a Sí, ayudar. definitivamente. Y la mayoría de las ocasiones cuando el Espíritu Santo hace eso, es como de que lo hace, lo hace por nuestro beneficio y usualmente el beneficio para nosotros siempre es algo que no va a ser lo más placentero. ¿Sí Ajá. me entiendes? Como a mí en una ocasión me sucedió de que en el cumpleaños yo me llevo, gracias a Dios, he podido cultivar una muy buena relación con mi mamá. Ahora ya yo de adulto, de joven no era el mejor hijo, pero el Señor ha tratado conmigo y he empezado a tener una mejor comunicación con mi mamá, a tener una mejor relación, yo a tratar de poderme expresar más con ella. Pero con mi papá era un poco diferente, un poco diferente. Entonces vino el cumpleaños de mi papá y pues todos estuvimos ahí. Y pues lo natural de nosotros siempre es como de que pasar más tiempo con mi mamá. Pero pues este era el cumpleaños de mi papá, ¿sí me Ajá. entiendes? Entonces no tuve mucho tiempo de estar ahí con ellos. Entonces el tiempo que estuve, platiqué con ellos y todo. Y después me vine a la casa y estaba estudiando aquí. Y, y recuerdo que el Espíritu Santo, mi papá me vino a la mente, no sé por qué. Y el Espíritu Santo me llevó a convicción de que háblale a tu papá y no importa tú cómo lo mires, pero es como de que dale palabras, dile palabras que lo hagan sentir de que te importa. Y como te digo, yo con mi papá con la relación así como de que ser expresivo, como de que, te quiero papi, que esto, que lo otro, nosotros nunca fuimos así. Entonces para mí fue como de que, Yeah. ¿sí me Que entiendes? no Es te como que, gustó. sí, es como que, y fue como de que, y lo sentí la convicción más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y dije, tengo que aprovechar ahorita que siento la convicción porque si no se va a ir y no va a suceder. Y lo llamé y le dije, no, pues nada más quería dejarle saber. No quería que pasara el día sin dejarle saber, que lo quiero mucho y que esto, que lo otro. Y me empecé. Y haz de cuenta, cuando empecé, fue como de que las palabras empezaron a salir solas. Pum, 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 empezaron a salir solas. Y al otro lado de la línea se escuchaba como de que su voz quebrada. Y donde me decía, no, pues yo también te quiero mucho, mijo. Y tal, tal, y tal, y tal, tal, y tal. Y fue como de que así sucedió. Terminé la llamada, fue todo. Y luego después, el siguiente día, mi mamá me habló y me preguntó que qué le había dicho a mi papá. Que pues dijo, porque pues hoy se levantó y anda muy contento. Anda muy contento. Y en ese momentito cuando mi mamá me dijo eso, pues se me salieron las lágrimas porque fue como de que no era lo que él necesitaba. Porque a veces como hombres nosotros no Sí. recibimos ese tipo por ser especialmente de la forma en la que en la que yo crecí, de que así como de que robustos así Sí. de, tienes que ser, Macho. sí, exactamente, ¿sí me entiendes? Pero realmente nosotros yo en lo personal me he visto a veces que yo por dentro a veces me siento como no sé, un pollito desplumado así como de que Es porque delicado. la sociedad que hemos crecido aquí, bueno, siempre los mexicanos siempre pensamos Ujú, machistas, sí. hemos escuchado hombres no lloran y boys don't cry, o Sí, o el ser hombre es, si quieres ser hombre tienes que proveer para tu aguantar, familia, aguantarte. Sí, sí, no, pero somos humanos, tenemos sentimientos, nos herimos, necesitamos, el hombre sí necesita bastante affirmations. I don't know how to sí, say it. sí, afirmaciones, necesitamos Sí, sentirnos respaldados. Una de las cosas que por eso Dios creó, por eso Dios creó a la mujer, porque nosotros necesitamos sentirnos respaldados. sí, afirmación, sí, que estamos haciendo
estamos haciendo las cosas buenas, Bien. bien. El hombre, su trabajo para el hombre es muy importante para él. Cuando estamos haciendo algo, un trabajo es lo más importante para el hombre. Nos ponemos bastante fuerza en eso. Uh-huh. Y cuando no recibimos esa afirmación, viene a dañar Sí, al hombre. sí. Trae duda, Trae duda tu identidad, que si Sí. estás haciendo bien las cosas Sí, o no. porque nuestro trabajo es muy importante para nosotros, los hombres. Sí. La mujer piensa muy diferente que los hombres, pero y estamos hablando que cualquier trabajo que estamos haciendo, si es cortar la yarda o estar pintando, lo que sea, lo que estamos haciendo, Uh-huh. siempre estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, y la afirmación para un hombre es muy importante. No sé por qué estamos hablando de eso, pero comunicación con Dios, Dios viene, cuando hablamos con Dios, Él va a proveer esas afirmaciones. Uh-huh. y te va a ayudar, te va a sentir aprobado. Sí, y a veces nosotros pensamos que esa afirmación viene de parte de alguien, como cuando mi mamá me dijo eso. Yo me di cuenta que era Dios diciéndome. ¿Por qué? Porque fue una acción que yo hice. Fue una acción que yo hice para obedeciendo a Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy necesario. Es muy necesario mantener esa comunicación constante para que Dios nos lleve a esas acciones que nos van a cambiar, que nos van a transformar, que nos van a ayudar a acercarnos a Él. Sí. Entonces, con esto queremos dejar eso en claro, de la importancia de nuestra comunicación constante, comunión constante con Dios para tener una vida espiritual exitosa. Y queremos también informarles sobre la mercancía que pronto estaremos trabajando en tenerla disponible, Uh-huh. ya sea por medio de vasos para el café o stickers, sí, estamos calcamonías. buscando también para la promoción del podcast. Estamos Uh-huh. diseñando Uh-huh. cartas de business. Tarjetas, sí. Tarjetas Sí. Y otras formas de advertise. Sí, de telemercadeo. Entonces, sí estamos haciendo eso, está en el proceso, pero si tú dices que miras que estás siendo bendecido de parte de Novus Podcast y quieres ayudar o dar una donación, estamos arreglando eso para hacer lo posible. Sí, por el Cash App. Sí. Pero si usted quiere donar o ayudar, mándanos un mensaje en el Facebook o por email. Uh-huh. Habla con nosotros y les queremos decir que tus donaciones va a ir directamente al podcast, lo que necesitamos para el podcast. Como tenemos un little estudio, oficina aquí para hacer el podcast, necesitamos poner los paneles para el sonido, el sonido, para mejorar los acústicos. Sí. También como todo para la advertisement. Sí. Para promoción. Para la promoción necesitamos dinero para hacer esos. Para que el podcast se sube, tenemos que pagar una membresía. Una membresía al sitio de web Spreaker. Cada donación, si es pequeño, va a ayudar bastante.
y va a ir directamente para este podcast. Les queremos asegurar que va a ir al podcast. Hay unas cosas que necesitamos. Tenemos aspiraciones para tener más invitados aquí en el podcast, pero necesitamos hacer necesitamos cambiar el equipo que tenemos porque sí. lo tenemos muy muy limitado. Cuando empezamos fue como de que pues empezamos con esto y el Señor nos ayude ya en el futuro. Y como dice mi hermano Justin, es todo esto es con el fin de poder, no para tener el mejor equipo, sino para tener un mejor equipo, para poder tener invitados, para poder darles una mejor calidad. Nuestro afán no es tener el mejor estudio del mundo, sino lo que queremos nosotros es poder compartirlo, poder llevarlo a cabo de la manera correcta. Entonces, para eso necesitamos ¿cómo se llama? Necesitamos fondos y esa es la razón de lo que empezamos, de la cual empezamos esto, de que si alguien quiere donar, pueden estar seguros que va directamente hacia el proyecto, no va hacia nosotros, no creo que nos van a ver en una Denali 2024 o algo. Todo va a ir al podcast para el proyecto, el proyecto que estamos haciendo y no queremos que ustedes sean parte de nuestro Novus Podcast. So, cada vez que donan o se suscriben o dan un like o comparten, o sea, están evangelizando juntamente con nosotros, que ese es el fin de Novus Podcast, que el poder evangelizar para aquellos que no conocen al Señor o que tal vez como en lo personal, ¿verdad? A veces crecemos pensando de cierta manera o limitados. Y cómo se llama, y esa es la razón de este podcast, de que renovar nuestras mentes, ya sea de que no conozcamos al Señor o que hayamos crecido pensando de cierta manera que no nos ayuda. Entonces, con esto dicho, vamos a estarles dando la información al respecto. Creo que ya hay en el Facebook ya hay información al respecto. Entonces, si gustan hacerlo, realmente les estaríamos agradecidos y vamos a tratar de recompensar. También no crean que nada más es como que dar, pedir. Vamos a estar también recompensando sus donaciones, ya sea con stickers o con algún tipo de mercancía de la que tengamos. Entonces, con esto dicho, les queremos dar gracias. Sí, muchas gracias. Estamos contentos de una vez más estar en el estudio y poder compartir con ustedes y esperamos verlos la siguiente semana. Peace.